Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la quinta charla de Grimo. Hoy vamos a trabajar el tema, pues que es muy importante para todos y que lo vemos muy poco en la universidad, que es fracturas abiertas. El tema está a cargo del profesor y ortopedista Julián Gómez. Profe, bienvenido. Tienes el micrófono apagado, profe. Micrófono apagado. Y el micrófono está apagado, profe. No, se ve apagado tu micrófono. Listo, sí. Sí, Sí, profe. ahora sí, pero no se ve la presentación. Y ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Vi algunos conocidos pues con los que ya hemos tenido como interacción. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. La, pues lo que nos trae aquí es ver como lo que está actualmente en el manejo de las fracturas abiertas en los servicios de urgencias. Entonces la charla está enfocada precisamente como para internos, médicos generales y médicos rurales. La idea es como mostrarles un poquito la evidencia de lo que más estamos manejando ahora y van a notar algunas diferencias con lo que hemos revisado temas con los que ya han pasado a rotar conmigo. ¿Listo? Entonces, las fracturas abiertas tienen un espectro muy amplio en lo que concierne a la clase de heridas que pueden estar asociadas. Por definición, lo más fácil es saber que una fractura abierta es cualquier fractura que tiene una comunicación con el exterior o con el hematoma directamente de la misma fractura. Y vamos a ver que puede ser desde una lesión puntiforme de un par de milímetros hasta una lesión como la que vemos a mano derecha, donde hay un defecto de cobertura bastante evidente y una pérdida incluso de sustancia o de tejido óseo. Entonces, esto es un tema que se ha manejado en forma, no digamos, subóptima en la mayoría de los hospitales aquí en Medellín y en otras ciudades donde hemos tenido la oportunidad de hacer ortopedia. Entonces, creo que los objetivos de la charla es que se lleven como unos aspectos y unos conceptos muy claros sobre el manejo antibiótico sobre todo. Entonces, primero entender que las fracturas abiertas corresponden en el 80% de las veces a una cinemática de alta energía y que el 50% de las veces hay otro trauma asociado, sea cráneo, abdomen, tórax, lo que sea, pero que la mitad de las veces tienen otra cosa. Y ese es un primer mensaje muy grande que les quiero dejar en la charla, y es que no nos enfoquemos tanto o enfoquemos todo el 100% de nuestra atención en esa herida de la fractura abierta, sino que busquemos esas otras lesiones que puede tener. Actualmente sigue siendo mucho más frecuente en hombres que en mujeres con una relación casi de 7-1, y eso es algo que ha cambiado. Se tenía como concepto que las fracturas abiertas eran principalmente en la tibia, pero ahora en un 40%, y ahora está igualado en un porcentaje con las fracturas de los dedos de las manos, contando incluso las amputaciones o semiamputaciones. Entonces, el objetivo dentro del manejo es lo principal, la prevención de las infecciones. Uno cuando tiene una fractura abierta, lo primero que piensa es que va a haber una infección o que hay un riesgo alto de infección. Y los otros dos objetivos del manejo son los objetivos normales del manejo de una fractura, que la fractura consolide y que finalmente pueda recuperar la función de esa extremidad. Entonces, ¿por qué es importante dar un adecuado manejo en fracturas abiertas? Pues porque cuando se da un manejo inadecuado o subóptimo, esto conlleva hospitalizaciones prolongadas con múltiples procedimientos, y lo que cada procedimiento quirúrgico conlleva con su riesgo anestésico, de más infecciones intrahospitalarias, infecciones alrededor de ese sitio de la fractura como osteomelitis, la pérdida funcional de la extremidad, y tenemos muchos casos en los que hemos tenido amputaciones por de pronto donde ha habido un parámetro del manejo que no ha sido adecuado y ha tenido pues como su influencia en el desenlace final como la amputación. Esta diapositiva es supremamente importante porque no solamente la clasificación que dio Gustilo Henderson hace como, vamos a cumplir ya casi 50 años que hicieron esta clasificación y que la han modificado un par de veces, y es porque a partir de esta clasificación es que también se da el primer enfoque en urgencias. Y nos han enseñado que existe en Gustilo Henderson 1, 2 y 3, y que la 3 se subdivide en A, B y C. Pero el enfoque que se le da en urgencias y como uno debería enfocar al paciente en urgencias es de abajo hacia arriba, desde lo más grave
hasta lo menos grave. Entonces, lo primero que debería hacer yo es buscar si el paciente tiene una 3C, ir subiendo la B a la A y 2 y 1. Entonces, ¿qué es una fractura abierta Gustilo-Anderson tipo 3C? Es cualquier fractura. No importa cómo están los tejidos, ni el trazo, ni la infección, pero es cualquier fractura que tenga una lesión arterial que requiere reparación para la viabilidad de la extremidad. Entonces, es la B y la C van a ver que son excluyentes de los otros parámetros. La B es cualquier fractura que tenga asociado un defecto de cobertura de los tejidos blandos y por ende que pues descubierto el periósteo y el hueso y que va a requerir una cirugía con un colgajo o un injerto para poder pues, no dejar el defecto como en su apertura completa. Esos dos parámetros son totalmente excluyentes. De aquí hacia arriba vamos a evaluar siempre tres parámetros principales. Uno es el nivel de contaminación que tenga la herida. Dos es el estado de los tejidos blandos eh, alrededor de la fractura. Posteriormente vamos a mirar el tamaño de la herida como tal, se mide en centímetros y hay un parámetro que no está del todo asociado, pero que nosotros los ortopedistas sí vemos, y es la conminución o la severidad que tiene el trazo de la fractura. Entonces, la 3A se caracteriza porque son puras o sea, tienen que cumplir uno solo de los parámetros para hacer 3A. Entonces, son heridas que tienen más de 10 centímetros o están altamente contaminadas o tienen un muy mal estado de los tejidos blandos. Y aquí metemos la cuñita de que los pacientes que tienen fracturas abiertas con un alto grado de conminución también las consideramos tipo 3A. Además, en las tipo 3A vamos a incluir también esos pacientes que tienen una fractura abierta de más de 6 horas de evolución y que no han recibido antibiótico, porque esos automáticamente se clasifican o se consideran como si tuvieran una alta contaminación. De esa 3A vamos a brincar a la 1, no vamos a brincar la 2, para entender que son puras I, son condiciones que tienen que cumplir todas para poder considerarlas una tipo 1. Entonces son fracturas que tienen una herida de menos de 1 centímetro, que tienen un muy buen estado de los tejidos blandos, que tienen mínima o cero contaminación y además el trazo de la fractura normalmente es un trazo sencillo, una oblicua corta o una transversa. Estas fracturas tipo 1 se caracterizan porque normalmente es el hueso quien desde adentro rompe la piel hacia afuera, lo que no pasa desde la 2 en adelante, que es desde afuera el mismo trauma el que rompe la piel y hace el daño completo a los tejidos. En esta es el huesito el que hace la lesión de la piel hacia afuera. Esto además lo vamos a relacionar con el grado o el riesgo de infección que tienen los pacientes. Las grado 1 tienen un riesgo de infección aproximadamente del 0 al 2%, las grado 2 van hasta el 7% y en la 3 es un poco variable, va desde el 15 a 20% hasta el 50%, dependiendo de cuál es el motivo por el cual es una 3. Bueno, en cuanto a la microbiología y cuáles son los microorganismos como más frecuentes que encontramos, los gram positivos van a estar presentes en casi todas las infecciones, principalmente el Staphylococcus aureus y algunos estreptococos, gram negativos como el E. coli y el Enterococcus cloacae, y en algunas condiciones especiales, como en lesiones en granja, en aguas negras, vamos a encontrar Clostridium, en aguas frescas, las salmonelas, pseudomonas e incluso aeromonas, y lesiones en agua de mar por el Vibrio vulnificus. Hay una cosa muy importante y este mensaje es bien, bien claro, y es que el 80% de las infecciones se dan por agentes adquiridos dentro del hospital. O sea, nos quitamos el primer concepto de que las heridas se infectan en el sitio de la fractura. Sí se pueden infectar, pero hasta el 80% se toman dentro del hospital. Y eso es uno de los parámetros o de los conceptos que ha cambiado el manejo antibiótico actualmente en el mundo, pues en general en todo el mundo, menos en Colombia, que no hemos hecho estudios, excepto el Pablo Tobón Uribe, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, cuando el paciente ya llega a urgencias, ¿qué voy a hacer con él? Entonces, recuerden que hasta el 80% están politraumatizados y lo primero que tengo que hacer es un enfoque del ATLS básico del ABCD. Primero buscar las lesiones potencialmente mortales y luego empezar a enfocar el trauma de la extremidad como tal. Entonces, lo primero es hacer una serie de trauma, de radiografías de trauma, la cervical lateral, la de tórax AP y la de pelvis AP y las ortogonales de la extremidad afectada. Ortogonal simplemente quiere decir como que si le tomo una pela, otra tiene que entrar a 90 grados en una lateral, eso quiere decir ortogonal. Y ojo con el efecto embudo que también se los he explicado. Cuando alguien llega con un hueso afuera, pues es muy fácil que todo el mundo enfoque su atención en ese hueso afuera o en esa herida o en ese efecto de cobertura, en esa fractura compleja y se olvidan
de las otras lesiones que puede tener el paciente y recuerden que hasta el 50% tienen otra lesión que requiere atención. Y ya hemos tenido casos en los que nos interconsultan por una fractura abierta del paciente con un neumotórax o con un TEC, etcétera. Entonces, por favor, no hagan ese efecto embudo y enfoquen el paciente como un politraumatizado normal de la TLS, como la TLS nos enseña. Y tener una fractura abierta no excluye de tener un síndrome compartimental, a pesar de que en una fractura abierta posiblemente hay una ruptura de alguna parte de las fascias musculares, eso no excluye que uno pueda tener un síndrome compartimental. Y en casos severos, con aplastamientos o asociados a quemaduras, puede tener una fractura abierta y un síndrome compartimental asociado. La acción, y eso es pregunta de residencia y de un montón de exámenes que hemos visto pues en nivel nacional, es que la acción que más impacta en el desenlace final del paciente es la rápida administración del antibiótico. Y eso lo vamos a ver en esta diapositiva donde los últimos estudios de los últimos añitos, donde dice que cuando uno empieza antibiótico en forma temprana, disminuye de entrada el 43% de infección. Y empieza una discusión como, entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para empezar ese antibiótico? Y hay estudios que son supremamente como estrictos y precisos donde dicen que lo ideal es que se aplique en los primeros 66 minutos después del trauma, pero que si no se puede en los primeros 66 minutos, por lo menos en las primeras 3 horas después de la lesión. Eso es un poco complejo porque el paciente pues a veces se demora en llegar hasta la institución donde le van a hacer la atención y le van a colocar el manejo, pero eso es lo ideal. Lo ideal es que sea ojalá en menos de 66 minutos y si no, por lo menos en menos de 3 horas. ¿Y por cuánto tiempo se da ese antibiótico? Las grado 1 y grado 2 son solamente por 24 horas y las grado 3 son hasta 72 horas o 24 horas hasta después del cierre quirúrgico. Esto en caso de que uno opere el paciente antes de esas 72 horas, solamente requiere prolongarlo por 24 horas más. Ahora, entonces, ¿qué es el tema con los antibióticos y qué ha pasado con ellos? Entonces, no les voy a alargar mucho el tema de la infectología con respecto a qué hace cada antibiótico. Igual les tengo el resumencito en el primer como renglón de la diapositiva, pero recuerden que los betalactámicos están siempre indicados para cubrir los gram positivos principalmente. Y luego los betalactámicos más avanzados como las cefalosporinas de tercera generación y los betalactamasas, pero van a dar un espectro mucho más amplio, van a cubrir gram positivos, gram negativos y algunos incluso los van a cubrir anaerobios, como vamos a ver ahorita más adelante. Las lincosamidas, en especial la clindamicina. Entonces, no es inferior en ningún momento a las cefalosporinas para cubrir esos gram positivos, pero solo está indicado en los pacientes que tengan alergia conocida a los beta-lactámicos. Ya vamos a hacer como el resumencito del manejo de cada antibiótico. Esa es una diapositiva importante porque aquí es donde viene el primer como cambio o parámetro que estamos tratando de cambiar en muchos lugares y es el uso de los aminoglucósidos, que pues tiene su indicación para cubrir los gram negativos en las fracturas abiertas que tienen grado 3, no importa si es A, B o C, y los más conocidos son la mica y la gentamicina. eh, a pesar de que históricamente se han utilizado, realmente la evidencia muestra que no es tan bueno para disminuir ese riesgo de infección por los gram negativos y solamente en 2% que resulta ser no estadísticamente significativo es pues como lo que uno encuentra como beneficio, pero sí hay una diferencia muy importante en la generación de injuria renal aguda. Entonces, en algunas instituciones ya se está haciendo el cambio para dejar de utilizar los aminoglucósidos para las grado 3 y pasar a otros antibióticos como vamos a ver más adelante. Nosotros todavía a nivel nacional no tenemos como una guía o un protocolo estandarizado, pero ya hay algunas instituciones que ya viendo la evidencia y viendo estudios, realizando estudios internos, han determinado pues que lo mejor es no utilizar los aminoglucósidos. Con respecto a los glucopéptidos, pues, en este caso la vancomicina, únicamente indicado en los que tienen conocido la presencia de un MRSA, un estafilococo, pues como meticilino resistente, y no se debe dar como monoterapia. Lo deberíamos acompañar la vancomicina con la cefalosporina, por lo menos con la cefalosporina de primera generación, la cefazolina para hacer el cubrimiento completo, pero la única indicación de utilizar vancomicina es que tenga conocida la resistencia los meticilinos resistentes. ¿Listo? Las fluoroquinolonas. Este es otro debate que se ha tenido porque se conoce que las fluoroquinolonas tienen un efecto citotóxico con la consolidación endocondral. Entonces, sobre todo en los niños, mantenemos mucho cuidado con el uso de estos medicamentos, puesto que pues, va a tener un efecto lesivo sobre la consolidación. Tienen un espectro muy bueno que cubren gram positivos y gram negativos. En nuestro medio, ciprofloxacina y levofloxacina, eso ya vamos a determinarlo y aclararlo un poco más adelante, pero no son nunca la primera elección en el manejo solamente en los que tienen alergia conocida a los beta-lactámicos
y que tienen una fractura de grado 3, Gustilo grado 3. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los esquemas antibióticos que están ahora mismo utilizándose a nivel mundial y que están basados en la evidencia? Entonces, en las Gustilo tipo 1 y 2, las cefalosporinas de primera generación, el uso de la cefazolina, estos dosis de adultos, cefazolina 2 gramos IV cada 8 horas, y en aquellos pacientes que pesen más de 120 kilos se puede subir hasta 3 gramos. En los alérgicos a las penicilinas, ya habíamos dicho que necesitamos una lincosamida, entonces la clindamicina 900 miligramos cada 8 horas, y en los que tengan esa colonización conocida por el MRCA, pues ahí vamos a utilizar los glucopéptidos de la vancomicina a esa dosis de 15 miligramos por kilogramo 2 veces al día. Ahora, las grado 3, históricamente, como les dije ahorita, se han utilizado siempre los aminoglucósidos. Las dosis ya se las tengo ahí, si las quieren seguir utilizando, se puede, o sea, no, eso no está contraindicado aún, pero nosotros deberíamos considerar otras opciones debido a que vemos que es más la injuria renal que lo que realmente cubre los gram negativos en las fracturas abiertas. Entonces, las propuestas son utilizar ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam o ceftriaxona. Eso nos van a hacer cubrimiento tanto de gram positivos como gram negativos y en algunos casos de anaerobios incluso. Y en esos pacientes que tengan Gustilo tipo 3 y tengan alergia conocida a los betalactámicos, las guías mencionan que deberíamos utilizar levofloxacino más metronidazol. En nuestro medio, en nuestro país, levofloxacino está reservado para pacientes que tienen alguna resistencia en el manejo de las tuberculosis. Entonces nosotros cambiamos levofloxacino de 500 cada 24 horas a ciprofloxacino 400 cada 12 horas. Esto por 72 horas o hasta que 24 horas después de que se haga el cierre del área en las tipo 3. Pero esa es la única indicación de utilizar las fluoroquinolonas. Y como les digo, se hace el cambio del levofloxacino por el cipro porque en nuestro medio, en nuestro país, está reservado para esos casos de la tuberculosis. Entonces, los casos especiales, los pacientes que tienen algún riesgo de tener contaminación por anaerobios, especialmente por el Clostridium. Hay varios esquemas propuestos que se pueden utilizar. El de penicilina de 5 millones de unidades cada 4 a 6 horas es el que históricamente es utilizado y todavía tiene sus funciones. O utilizar el metronidazol 500 IV cada 8 horas. Y el que pues me parece a mí que sería ideal sería la piperacilina tazobactam 4.5 cada 6 horas, teniendo en cuenta que con eso pues ya estoy cubriendo gram positivos, gram negativos y yo no estoy cubriendo el anaerobio. Cuando es en aguas estancadas, aguas dulces, recuerda que hay aeromonas, pseudomonas, entonces aquí vuelve a tener marcada o una llamativa función y elección la piperacilina tazobactam con las dosis muy similares o la misma dosis, mejor dicho, y en los pacientes que tengan alergia, vamos a utilizar la misma dosis que habíamos dicho, el mismo esquema que habíamos dicho para las alergias al normal de las tipo 3, que es levofloxacino más metro, y nosotros le cambiamos el levo por la ciprofloxacina. Y en los pacientes que a nosotros no nos llegan casi, pero pues hay que conocerlo, que tengan una fractura abierta con contaminación de agua de mar, debemos cubrir el virulíficos, que es un gram negativo con algunas resistencias intrínsecas, en la elección a la ceftriaxona 2 gramos una vez al día por esos 3 días. Dejando los antibióticos de lado, hay que hacer esta otra aclaración con respecto al uso del toxoide tetánico, porque ahí las guías son como claras, solamente hay una sola indicación para utilizar la inmunoglobulina, que es cuando el paciente no tiene ningún esquema de vacunación conocido y la herida es altamente tetanogénica. Es la única indicación. Ahora, en todos los otros casos hay que determinar hace cuánto completó el esquema de vacunación y qué tan tetanogénica es la herida. En la práctica, en la realidad, es muy difícil determinar qué tan tetanogénica es una herida. Y lo otro es que en la realidad tampoco ningún paciente llega con carné de vacunación al servicio de urgencias para presentar. Entonces, la recomendación a nivel nacional y en muchas partes es que el toxoide es un medicamento o una parte del manejo que es indispensable y que va siempre. No pasa nada si el paciente tiene el esquema completo y le damos otra dosis. Si no tengo el carnet, no sé qué tan tetanogénica es la herida, es mejor colocarle de una vez el toxoide y no estar pensando si la última dosis fue hace 5 o 10 años o si la herida es altamente tetanogénica o bajamente tetanogénica. Entonces, este cuadrito se resume básicamente en que a todos le vamos a ordenar un toxoide tetánico, a menos que presente el carnet con el esquema completo, y solamente la inmunoglobulina para los que tengan una herida altamente tetanogénica, con machetes, con granjas, con materia fecal, con aguas negras y que no tenga ninguna vacunación. A eso sí está indicado el uso de la inmunoglobulina. Entonces, unas recomendaciones generales del manejo del servicio de urgencias es que cuando tenemos fracturas abiertas y estamos dando esa primera atención, no debemos reintroducir nunca ningún fragmento óseo, por más que él parezca que encaja como si fuera un rompecabezas, no se debe nunca reintroducir ningún fragmento óseo.
Y eso es otro mensaje grande, eso es uno de los errores que más cometen en los servicios de urgencias, y es que no afrontan las heridas. No, dejémoslas hasta que lo haga el ortopedista, y no, siempre se debe afrontar, porque eso disminuye el sangrado, disminuye la retracción de los tejidos y la neocontaminación dentro del hospital. Con respecto a la retracción de los tejidos, muchas veces nos ha pasado que era una herida que a lo mejor cerraba en un primer momento, pero no le hicieron el afrontamiento, se quedó por horas abierta y luego ya no nos cierra, y convertimos una fractura que a lo mejor una 3A o una 2 o una 1, como ya no cubre, ya la convertimos en una 3B. Entonces deberíamos siempre, siempre hacer un afrontamiento de la herida. Un par de puntos, no la cierran del todo, pero es un par de puntos, pero es una conducta que se debe hacer con todos los pacientes que tienen fracturas abiertas. Entonces, no olviden eso, por favor, que es de lo que más, los errores más frecuentes que hemos visto. Siempre hay que retirar la macrocontaminación. Y hay una cosa, y es que no deberíamos hacer microlavados en urgencia. Cuando hemos revisado los temas con algunos compañeros, hemos hablado de con cuánta solución salina o con cuánto se lava una fractura abierta. Lo cierto es que en el servicio de urgencias no deberíamos hacer lavados o microlavados. El paciente debe ser lavado en un ambiente quirúrgico estéril. Simplemente retirar esa macrocontaminación, lo que vea grande y grueso, con un poquito de salina, o lo retirando, pero no el esquema de 3, 6 y 9 litros se ha mandado a recoger hace bastante tiempo. Uno lava con lo que sea necesario, pero en urgencias no. En urgencias debo retirar la macrocontaminación, afrontar la herida y no más. Ya en el servicio de cirugía se hace el lavado quirúrgico con toda la solución salina que requiera. Recuerden tampoco no utilizar soluciones destrozadas, porque obviamente estamos pues, como favoreciendo que esos contaminantes, esos bichos se nutran de eso. Siempre debemos cubrir las heridas suturadas o raspadas. Cualquier lesión en la piel, siempre la debemos cubrir con gasas o apósitos, sean vaselinados o sean con solución salina, porque ese algodón se introduce dentro de las heridas y ese algodón también es alimento para los microorganismos. Y además, pues que durante el lavado se vuelve algo tedioso estar quitando todas esas adherencias que crea el algodón. Otro error muy frecuente es que no inmovilizan las fracturas abiertas con la excusa o con la razón de que es que lo tiene que ver el ortopedista, pero recuerden que una buena inmovilización es la mejor analgesia que hay, y no, es increíble que trasladen pacientes hacia otro centro asistencial sin estar inmovilizado. Entonces, por favor, eso es un mensaje que tenemos que colocar siempre, o sea, siempre afrontar, siempre toxoide y siempre inmovilizar al paciente. ¿Listo? La otra recomendación que ya está en las guías también y tiene mucho sentido es tomar fotos de esas fracturas abiertas antes y después de ese primer manejo que le dimos en urgencias. ¿Por qué? Porque después va a llegar el especialista o otro médico y va a querer saber cómo está la herida, y ese proceso de estar destapando y cerrando la herida pues va a favorecer también las contaminaciones que ya les dije que se dan principalmente en los hospitales. Entonces, como conclusiones, recordar siempre que las fracturas abiertas se manejan desde el abordaje, o siempre se abordan desde la TLS con el esquema del ABCD, que el 50% tiene otras lesiones importantes y que pueden ser incluso potencialmente mortales. El antibiótico es la conducta que más impacta en el desenlace de estos pacientes. Hay una cosa, y es que con los esquemas que le mostré, nosotros deberíamos de verdad replantear los aminoglucósidos en esos grado 3, sea con ceftriaxona, con piperacin sulbactam, o como está en el palotonurio en este momento, que es con ampicilina sulbactam. Pero de verdad no hay ninguna ventaja en colocar aminoglucósidos en cuanto a disminución de riesgo de infección, y sí causa más lesiones agudas, más lesiones renales agudas. Lo ideal es que se generen protocolos de cada institución según su microbiología. Pues si estamos diciendo que el 50% de las infecciones en fracturas abiertas se da por bichos cogidos dentro del hospital, pues el protocolo de antibiótico debería ser también guiado por la propia microbiología de cada hospital. Y lo que les decía, siempre aplicar toxoide, excepto pues los pacientes que tengan el carnet completo en el momento, y con una dosis, el esquema completo en los últimos 5 años, siempre hacer un afrontamiento con 2, 3 punticos y siempre inmovilizar. Al final, todos los pacientes requieren cirugía. No hay ninguna fractura abierta que no requiera un lavado, un desviramiento y un curetaje quirúrgico, pero todos requieren cirugía. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta y ya pueden abrir el micrófono, me imagino. Profesor, muchas gracias, hombre, mucho gusto. Manuel García, soy del urgentólogo y soy el coordinador de los muchachos. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, ¿cómo está? Muy bien. Yo sí tengo una pregunta, porque en el Instituto Neurológico, que es donde yo trabajo, si bien somos una institución de cuarto nivel desde el punto de vista neurológico, nosotros somos un primer nivel para todo lo demás.
Aquí no hay Ok. medicina interna, aquí no hay cirugía, aquí no hay ortopedista, aquí no hay pediatría, aquí no hay nada. O sea, yo soy el de que hago todo, literal. Ok. Entonces, a mí me toca ser el ortopedista, el otorrino, el cirujano plástico. Entonces, cuando yo tengo esos pacientes con fracturas abiertas, siempre se vuelve un dolor de cabeza la referencia, o sea, la remisión. Pues porque particularmente con los de Sabia Salud. Los de Sura no se demoran tanto, pero sí se pueden demorar incluso hasta 2 o 3 días, que me parece que es demasiado. No, no, profe, o sea, aquí en Medellín, es incluso, eso pasa solamente aquí en Medellín, porque yo les he recomendado a todos, que cuando estén en un pueblo, ese paciente no lo dejen en el hospital, o sea, trate de remitirlo 12 horas, máximo esas primeras 24 horas, y si no, salga con él en un primario. Hay lugares en el que te van a pegar, pues como te van a regañar y te van a hacer sentir mal, como el San Vicente de Paúl, pero hay otros lugares en los que, donde hay un ortopedista en urgencias todo el tiempo, de verdad nosotros entendemos la importancia de que el paciente requiere cirugía rápido. Hay un punto que no se los coloqué ahí porque es un poco más avanzado y es el tiempo ideal para operar. Eso ya también está establecido. Lo ideal es operar el paciente, o sea, ya darle el manejo quirúrgico en las primeras 24 horas. Entonces nosotros entendemos la importancia de que trasladen el paciente. No está regulado, no está, pero que lo trasladen. No consideran aprendido, obviamente, pero trasladarlo. Tiene una fractura abierta, necesita manejo por ortopedia prioritario. Yo estoy en la María, en la Clínica del Norte, y nosotros no devolvemos pacientes cuando suene eso. Seguramente te dirán que no hay cama y no sé qué, pero terminamos recibiéndolo porque nosotros entendemos la importancia de eso. En los pueblos salgan con el paciente, muchachos, no se queden, como dice el profe, no se queden 2, 3 días esperando la remisión de ese paciente, porque es que eso aumenta el riesgo de infección, de no unión, de un montón de complicaciones. Entonces, en los pueblos salgan con él, o sea, al segundo nivel más cercano que tengan con ortopedia. Y en la ciudad es un poco más complicado. O sea, aquí hay una cultura en la que pensamos, o sea, se nos olvidó que fuimos médicos generales o no tenemos como tan claro algunos conceptos de fracturas abiertas. Entonces, cuando llega un médico rural o un médico general con un traslado primario por una fractura abierta, en muchos lados sé que los maltratan un poco porque no lo regulan, aquí no tenemos camas, esto tiene que ser remitido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en muchos lugares entendemos la importancia de que esto requiere un manejo muy temprano. Entonces, nada, en el caso de que no se pueda remitir como tan temprano como uno quiera, toca darle antibiótico hasta que salga la remisión. Yo pienso que 2, 3 días es demasiado en un primer nivel. Yo creo que No, uno, y aquí no literalmente estoy viendo, o sea, se nos eternizan los pacientes, lastimosamente, pues. Pero no, entonces, pero mi pregunta, o sea, entonces ya, sin necesidad de hacerte la pregunta, me la contestaste, o sea, eh, porque te iba a preguntar eso sobre el tiempo ideal de cirugía. Entonces, el ideal es las primeras 24 horas. sí, eso es lo ideal. Muy bien, bueno. La segunda pregunta va dirigida a lo siguiente. Por lo que acabo de ver, que me lo dejaste entonces claro, pero aún así tengo la duda es, entonces, a toda, a toda fractura abierta, sin importar el grado, entonces yo podría dejar a todos o con una cefalosporina o con ampicilina sulbactam y Sí, sale, no necesito sí, más. prof. Sí, prof. O sea, incluso los esquemas en Estados Unidos están solamente con esos dos antibióticos. Ya ni siquiera utilizan cefazolina, o sea, utilizan ceftriaxona para todos o Ajá, ampicilina sulbactam para todos. El fitazo lo están guardando para los anaerobios o para las aguas negras, ok. pero ceftriaxona ya con ese antibiótico cubren todo y ampicilina sulbactam, incluso ahorita en el Palotón Uribe, ellos tienen un protocolo propio donde todos los pacientes, no importa si es 1 o si es 3B o 3C, es ampicilina Ampicilina sulbactam. O sea, sulbactam. ellos no piensan si Perfecto. es una u otra, sino que piensan sulbactam. Y nosotros deberíamos considerar eso. Lo que pasa es que el Palotón hizo su estudio institucional y dijo, hombre, Sí, no, nuestros claro. mecanismos son estos. Entonces, sí No, no, debería. de acuerdo, ¿no? Y probablemente pues, uno en un primer nivel hace algo que es muy claro, que los primeros niveles, por lo general, la flora es silvestre, pues uno en un primer nivel no va a encontrar una KPC, porque eso es rarísimo. Sí, sí, No, total. no debería, ¿cierto? Ya, entonces, en ese contexto, listo, ampicilina sulbactam, yo sí, te voy a ser muy sincero, no estaría de acuerdo en ponerse traxona por otras razones, pero que pensaría entonces que ampicilina sulbactam es una muy buena opción. Es una muy buena opción. O sea, aquí no la Listo. coloqué, pero debería, o sea, junto con el piptazo, la situación tiene unas indicaciones más en neuroinfecciones y en otras cosas, Sí. pero en los esquemas, pues como que están en la evidencia, aparece la ceftriaxona, pero también aparece el piptazo y la ampicilina sulbactam como primera opción. Entonces sería una muy buena opción para ponerle a todos y no estar pensando si le pongo uno, si le pongo el otro, que depende de la clasificación, no. Le pongo ampicilina sulbactam y con eso lo puedo remitir ya a otra institución.
Listo. En tal caso, vamos a suponer para estos muchachos que están en un pueblo, por ejemplo, y si no tienen ampicilina sulbactam, No, profe, yo ahí tocaría al esquema viejo. O sea, yo ahí todavía les dejaría que hagan el esquema viejo. Porque por cosas médico-legales, si ellos no le colocan, no cubren el gram negativo, sí, y se infecta el paciente, pueden tener una complicación médico-legal. Entonces, perfecto. en este momento, como no hay protocolos o estamos como guiados por protocolos muy viejos, es mejor colóquele la cefazolina y colóquele la gentamicina La y se gente, el acabó. aminoglucósido, Sí, perfecto, eso sería en el primer nivel de en un pueblo donde no tienen lo otro, colóquelo y está perfecto. Nadie te va a regañar ni a decir que estás desactualizado porque todavía nos guiamos por guías, o sea, por perfecto. protocolos que no están actualizados. Para concretar, si yo no tengo la ampicilina sulbactam, cefazolina más un aminoglucósido. Sí, Perfecto, listo. No tengo más preguntas, hombre. Muchas gracias. No listo, sé si profe, alguno de los muchas gracias. muchachos tenga algo más por ahí. Sí, profe, claro. Ah, Profe William, vení, qué muchas pena. Y te gracias. voy a hacer una pregunta. Toda sutura, toda herida se debe suturar. O Sí, sea, hago la inmovilización suturando la herida. si usted afronta, no la cierra del todo, profe, no la cierran del todo, coloquen 2, 3 punticos, porque si yo lo que quiero Ok, es que los tejidos no se me retraigan del todo, porque es que se me de convierte en una acuerdo. 3, se me convierte en una 3B. Entonces yo le coloco, Ok, retiro la macro contaminación, y coloco 2, 3 punticos, y ahí coloco la gasita, luego el algodón y inmovilizo como normal, que es lo normal pues ya de una fractura. perfecto. Listo, hombre. Muchas gracias. Oscar, de lo que vas a preguntar. Sí, sí, profe, tenemos varias preguntas por acá en el chat. La primera es que si siguen siendo importantes usar soluciones antisépticas en el lavado de las heridas, Perfecto, sobre todo en el no, contexto de los pueblos. no. No, no, por favor, no. Menos mal lo preguntaron y lo tenía que haber dejado claro yo. No, por favor, no la hagan ni con clorexidina, ni con soluciones yodadas, ni con absolutamente nada. O sea, yo siempre les he dicho, utilicen solución salina, pero recuerden que los microlavados o los lavados, o sea, con abundante no está indicado en el ambiente extraquirúrgico. Pero si van a lavar, por favor, laven solamente con solución salina normal, 0,9. Y en el peor de los casos, incluso yo les he dicho, o sea, utilicen agua corriente. Pues yo que hice rural y uno sabe las dificultades y las falencias que hay en los pueblos, ahora se utilizan agua corriente, pero no le echen ninguna solución, no es necesario y no le hacen ningún favor al paciente, ni a la herida, ni al riesgo de infección, aplicándole ningún tipo de antiséptico, ni clorexidina, o sea, nada. Lo ideal, solución salina solito. Le echan un poquito de solución salina, retiran macrocontaminación y afrontan. Eso es todo. No, por favor, no utilicen nada de esas cosas. Perfecto, profe. Tenemos otra que nos dicen, aunque de todas formas se la voy a realizar. Dice que si no se debe introducir la fractura, ¿cómo se realiza la inmovilización? Reintroducir la fractura, No, ¿cómo se realiza la inmovilización? Pero esos son los no, no, pedazos, no. ¿cierto? Los sobrantes. Ok, está perfecto. No, pues yo entiendo la pregunta. Entonces es el hecho de que el caso que, por ejemplo, el hueso quedó así afuera. Entonces, Sí. lo que yo les decía en la presentación es que no se reintroducen fragmentos libres. O sea, aquí está un pedazo de hueso que me quedé con él en la mano, o me lo traen porque muchas veces los pacientes dicen, este es el pedazo de hueso que le quedó allá en el sitio del accidente. No se reintroducen. Si el hueso está afuera, en el momento que yo hago una alineación, o sea, yo hago una tracción y él entra, ahí se quedó. Si no entra, no pasa nada. Colóquenle una gasa húmeda o vaselinada encima del hueso y lo inmoviliza igual. ¿Sí? Pero no es que no lo pueda, o sea, no es que el fragmento, la tibia, por ejemplo, el que quedó afuera, la tibia está la pierna, quedó el hueso de la tibia aquí afuera, no es que no lo puedan introducir, no, laven, quiten macrocontaminación, hacen tracción desde acá, y si él entra, perfecto, afrontan. Si no entra, también está bien, lo dejan así, le colocan gasas húmedas o con vaselina y le inmovilizan así. Listo, no es que no, incluso se debe tratar de, en todas las fracturas se debe tratar de alinear la extremidad. No se hacen reducciones, pero sí tratar de alinear, pues no inmovilizar en angulaciones groseras, ni con el hueso. Si puedo evitar que el hueso quede afuera, perfecto. Lo hago el microlava, la retiro macrocontaminación y lo alineo. Si queda, está perfecto, y si no, gasita y inmovilización así como está. Perfecto, profe. Tenemos 3 preguntas más. Dice, ¿qué factores determinan la necesidad de intervención quirúrgica urgente que debo tener presente en el traslado de un paciente, por ejemplo, de un pueblo? No, la única que es urgente es la tipo 3C. O sea, la única que es emergente realmente es una tipo 3C, es esa lesión que tiene una fractura en el antebrazo y los dedos están pálidos, están cianóticos, o sea, tiene una lesión vascular que requiere reparación. Ese paciente requiere un traslado emergente, no hay que comentarlo en ningún lado. Colóquele el antibiótico y que mientras va en la ambulancia le vaya pasando el antibiótico o lleguen al segundo nivel. Ojalá sea un tercer nivel donde haya cirugía vascular, pero si no, por lo menos donde haya un ortopedista.
es la única indicación de salir como en emergencia con el paciente, así como de una. Y eso es lo que les decía cuando uno hace el manejo o la evaluación primaria de la fractura abierta, que uno empieza desde la 3C. Uno listo, está hueso afuera, perfecto, no olvídese del hueso y vaya, mire cómo está la perfusión distal, cómo está el color de los deditos. Y si tiene una lesión vascular que requiere reparación, o sea, que el pie va a perder el pie si no lo reparamos o la mano, ese es el único paciente que va a salir derecho con él. Lo único es monta el antibiótico venoso, ojalá puedas llevar el toxoide también y arranca con él. Es la única indicación de salir uno como corriendo desde el pueblo para otro lugar con un paciente de estos. Perfecto, profe, muchas gracias. Tenemos otra que dice, es verdad que las fracturas de diáfisis de fémur no se inmovilizan, y si es una fractura abierta, Perfecto. También una pregunta por las fracturas de diáfisis de fémur, de verdad, no se inmovilizan. O sea, las que son diaficiarias, una férula lumbopédica incluso se queda corta y las inguinopédicas se quedan cortas y las lumbopédicas están mandadas a recoger. Entonces eso es real, no se debe colocar una férula porque realmente va a ser una palanca casi en el sí mismo sitio foco de la fractura. Entonces simplemente es colocar una almohadita, no hay necesidad de inmovilizarla, pero coloquen una almohadita o algo y trasladen al paciente así. La férula no le va a dar un beneficio ni siquiera en el manejo del dolor. Eso es cierto. El de la diáfisis, lo que es fémur proximal y diáfisis de fémur, no hay férula, o sea, no se debe indicar una férula en esos pacientes. listo, profe. Profe, otra dicen que el manejo de las fracturas Bustillo-Anderson 1, pues es 24 horas de antibiótico, ¿cierto? Pero Sí, se han visto, pues, ocurre, es real, que, por ejemplo, el paciente llegó un viernes, le dieron la cita para el miércoles ortopedia, entonces para no dejar un paciente en urgencia, se le hacen una carga, una dosis inicial intravenosa, y luego le dan oral y lo mandan para la casa. ¿Qué opinas de eso? en la literatura está, pero a ver, no es que le dan una carga para que después lo al ortopedista. Nosotros lo hemos hecho cuando o sea, llega muy rápido, lo operamos y lo podemos mandar. Las tipo 1 se pueden mandar con antibiótico oral, pero es después de la cirugía. No es que vayan mientras que el ortopedista. Ustedes deberían, a pesar de que el esquema dice que son solamente 24 horas, lo ideal, en las tipo 1, lo ideal es que en esas 24 horas ya lo haya visto el ortopedista, ¿sí? Entonces se puede pasar a oral, pero solamente cuando ya fue operado el paciente. Perfecto. A ver, yo tengo entendido, si estoy equivocado, es que ese antibiótico 24 horas es después del lavado quirúrgico. No son 24 horas desde el trauma, no, o sí, o son 24 No, horas del trauma, no desde el lavado. pero no, en las grado 1 y grado 2 se cuenta desde el trauma. Ahí son 24 horas desde el trauma. O sea, si no sé, llegaste a las 12 horas y tuviste antibiótico en las primeras 3 horas, yo te cuento esas horas como horas de antibióticas efectivas y completo 24 horas. ¿Sí? O sea, Lo- se le completarían solo 24 horas y ya, no se le so- da más. y ya, no se le da más a las tipo 1 y Y- tipo 2. A las pero, tipo pero, 3, a las no, de tipo 3 acuerdo. sí requiere, después de lavado, 24 horas más. Pero entonces, si yo te lo voy a colocar el escenario mío del neurológico, Sí. siempre con esas fracturas abiertas resulta la remisión para 1 o 2 días después. Entonces yo le doy el antibiótico 24 horas y ya. Profe, es suficiente. Entonces, En ¿para las qué lo tipo 1 remito? para la cirugía, porque es que todos requieren cirugía, todos. Todos los pacientes con fractura abierta requieren cirugía, todos requieren curetaje y secuestrectomía y hacer las fijaciones. Entonces, todos, pero en las tipo 1 y tipo 2 son solamente 24 horas. O sea, lo ideal es, como digo, es que tengan antibiótico en las primeras 3 horas. La única indicación de uno prolongar el antibiótico más de 24 horas es que ya tenga signos de infección. De resto, no hay ninguna Ok, indicación, independiente si lo operen esas 24 horas, que es lo ideal, independientemente de eso. En las ok, únicas que lo alargo o que podría, mejor dicho, acortar el tiempo el antibiótico es en las tipo 3. Si lo opera el mismo día, no requiero 72, sino que solamente 24. O sea, el antibiótico, el hecho de las 24 horas es para acortar el tiempo y no para alargarlo. ok. Entonces te voy a colocar el ejemplo mío de todos los días. De Sura Sí. sobre todo, porque eso me pasa es con Sura. El paciente me llega hoy porque hace, no sé, 4, si lo que sea, y tiene una fractura abierta. Yo le pongo el antibiótico. Y mientras Sura lo regula, Sura me dice, tiene la cita, porque ni siquiera es que vaya por urgencias, no. Tiene la cita con ortopedia en X institución para dentro de 2 días a las 8 de la mañana. O sea, yo después de 24 horas de antibiótico le puedo dar de alta inmovilizado con analgésicos y que vaya a su cita. Y sin antibióticos, sí, profe. Así de simple. Así de simple. Pero es que eso no es lo Listo. ideal. O sea, lo ideal no es que te digan que en 2 días lo van a No, pues revisar. yo sé que eso no es lo ideal, Pero, pero pues pero, pero sí, en ese profe. medio nos movemos.
Sí, yo sé, pero profe, con 24 horas que le des, sobre todo, acuérdese, profe, que si el paciente si tiene más de 6 horas desde el trauma hasta el antibiótico, ya es altamente contaminado, ya es una tipo 3 y ese sí requiere Sí, 72 horas de antibiótico. ok, Pongamos en el caso ideal que no, llegó en las primeras 6 horas y le puse antibiótico, profe, si le da antibiótico 24 horas es suficiente. Lo puede mandar, no es lo ideal, pero lo puede mandar para la casa sin antibiótico y que vaya a los 2 días a la cita con ortopedia. perfecto, listo. Muchas gracias, hombre. De nada, profe. Manuel Zapata tenía por ahí la mano levantada, qué pena. No sé si aún tiene la pregunta. Profe, hola, buenas noches. Profe, sí, Manuel, una hola. pregunta. Uno ve que en el servicio de urgencias, pues todavía muchas veces los profes hay como mucha discordancia con los pacientes que, si bien tienen trauma, hay exposición ósea, pero no hay un trazo de fractura evidenciado como tal, pues en la radiografía. Entonces, está siempre como como la discordancia en, le damos un manejo igual como si fuese una fractura abierta o simplemente cerramos, antibiótico y para la casa. Bueno, Manuel, hay un truco para eso y es, o sea, estamos hablando de que hay una herida y que no están seguros si hay fractura o no, eso es lo que te entiendo. Sí, que viene el rayos X, no hay trazo de fractura, Ok, pues no se evidencia un entonces, trazo de fractura. perfecto. Hay un truco para eso y es ver cómo es la sangre que está saliendo por la herida. La sangre del hueso, como tiene médula y tiene grasa, la sangre de las fracturas abiertas tiene unas micelas de grasa, tiene unas bolitas de aceite, como cuando echas aceite en una olla con agua. Tiene unas micelas de aceite. Cuando la sangre tenga micelas o esas bolitas de aceite, de grasa, eso es una fractura abierta. Si la sangre es normalita, es una sangre rojita, rutilante, o sea, sin ninguna micela, muy poco probable que ese sangrado venga del hueso, ¿sí? Entonces, con algunos lo hemos experimentado ya con algunos estudiantes y es que les mostramos como, mire cómo es la sangre que viene desde el hueso y literalmente se ve rojito y con los punticos de grasa o de aceite, como si fuera un aceite. Y yo ahí sé que es del hueso. Entonces, en una herida, en el antebrazo, en la tibia, donde sea, y que no estoy seguro si está fracturado o no, simplemente me fijo bien cómo es ese sangrado. Si el sangrado tiene micelas, eso es una fractura. Y hay que darle antibiótico y el manejo de la fractura abierta completo. Me hice entender, Perfecto, Manuel. Sí, yo creo que sí. Profe, sí, sí. Y listo. en caso tal que yo igual vea el hueso, o sea, vea la exposición ósea, pero no tengo las micelas de grasa y eso, Ah, pues no. simplemente cierro. O sea, fue eso, ¿no? Pero si no las ves es porque ya la ha botado, o sea, ya botó como toda la grasita que tenía ahí cerquita del foco de la fractura, ya botó esa grasita en la médula. Pero si ves la hueso afuera, obviamente es una fractura abierta, le quitas la macrocontaminación, alineas y afrontas, no cierras, afrontas. Y acuerden que es mejor siempre pecar a favor del paciente que en contra. O sea, hombre, si la duda es muy grande y yo tengo como mi sospecha que de pronto es unicortical, las fracturas unicorticales también sí afectan en osteomielitis, si tengo la duda del antibiótico, o sea, es mejor pecar a favor del paciente que en contra después, por la parte médico-legal, le da una osteomielitis y resulta que usted no le colocó antibiótico. Entonces, ahora uno lastimosamente muchas veces estamos trabajando con la cabeza pensando también en como algo que le beneficie a él y que no nos vaya a perjudicar en un futuro a nosotros en caso de que pase algo. ¿Sí me hago entender? Listo, profe, muchas Perfecto. gracias. Pero tenemos dos preguntitas para finalizar. Dice que ¿a qué se refiere con un MRSA conocido? O sea, que ya sea un cultivo previo o un patrón de resistencia del Sí, hospital. no, no, del hospital no. Ya usted conoce el paciente por algún motivo tiene un meticilino resistente, tiene un estafilococo meticilino resistente. ¿Por qué sabes? Porque tiene una historial de hospitalización reciente, porque tuvo una neumonía, porque tuvo una infección de tejidos blandos y te dice, yo estuve hospitalizado hace 5 días, 7 días, 15 días y tenía un meticilino resistente. Entonces es el paciente que tiene historia conocida, no es por el patrón del hospital, aunque podríamos hacerlo, pero es la historia propia del paciente. Obviamente, pues si desconocemos la historia, no hay nada que hacer y le damos manejo para un estafilococo sensible, pero es el paciente que es conocido por historia clínica, por cualquier motivo, tuvo un estafilococo aureus meticilino resistente. Perfecto. Profe, y la última dice que si la conducta del paciente amputado tiene la misma urgencia del paciente que tiene lesión vascular. Sí, es que las amputaciones son fracturas abiertas tipo 3C. O sea, tienen que tener eso en la cabeza. Una amputación, así sea un dedo o la mano completa o lo que sea, es una 3C. Es una fractura que tiene una lesión vascular que requiere reparación.
Entonces, con esa pregunta me han llamado muchos internos y médicos que pasan con nosotros y es como qué hacer con los pacientes, porque sigue siendo una fractura abierta. Dele el manejo de la fractura abierta, pero no olvide primero que hay una TLS. O sea, si el paciente tiene una amputación, seguramente está sangrando, colóquele un torniquete, pare el sangrado, coloque el antibiótico, quite el torniquete, por favor. El torniquete no se debe dejar porque pues va a hacer que pierda mucho más parte de la extremidad y salga con el remisión. Coloque el antibiótico, el toxoid y todo. También les he comentado qué hacer con la parte amputada. Muchas veces les van a llegar a ustedes con el dedo en una bolsa o con la mano o el pie, lo que se les van a llegar. Por favor, no le den nunca esperanzas a los pacientes. No les digan, vamos a remitirte, no sé, a la María para que te peguen el dedo o la mano o al San Vicente. No sé, o sea, nunca hagan eso. Simplemente le dicen al paciente, vamos a llevarlo y que defina ya el cirujano. Lo ideal con las amputaciones y que requieran o piensen que van a ser, que requieran ser reimplantadas, van a llevarlo solamente o al Pablo Otón Uribe o al San Vicente de Paul. En el día lo pueden llevar al Hospital General, que hay microcirugía también. De resto tiene que ser o San Vicente de Paul o el Pablo Otón Uribe y van en unas condiciones. A esa parte amputada le voy a hacer también un micro lavado, o sea, retirar contaminación, lo envuelvo en una gasa, lo meto en una bolsita pequeñita y lo meto en una nevera con hielo. Eso dicen las guías. Hay unos trucos que pues uno aprende pues, en la carrera y es que uno puede coger esa misma neverita, colocarle hielo abajo o las pilas de hielo, acerrín, la bolsita con el dedito o la parte amputada envuelta en gasa, más acerrín y luego hielo. Es como hacer como un sanduchito, hielo, acerrín, extremidad amputada, acerrín y hielo otra vez. Listo. Pero el manejo es el mismo de una fractura abierta tipo 3C. Antibiótico para cubrir gram positivos, gram negativos, el ATLS y ese es también, y esa es la otra indicación pues de salir en un primario, lo que les digo, o sea, si tiene una lesión vascular hay que salir con el paciente en primario. Perfecto. Sebas, contanos. Profe, buenas noches. Una preguntita y es con respecto a las fracturas abiertas en el paciente diabético. Es que personalmente tuve una experiencia cuando rotamos en bomberos que tuve un paciente con una fractura abierta de tibia y peroné y en varias instituciones no nos lo recibieron por alto compromiso vascular. ¿Hay alguna diferencia en el manejo? ¿Se debe manejar inicialmente como un 13 o se maneja igual según la evolución? No, el manejo inicial es el mismo. Lo que pasa es que hay factores de riesgo para que el paciente tenga un desenlace muy diferente, o sea, negativo. Los enfermos renales, los consumidores de drogas, inmunosuprimidos, los obesos, los fumadores, los diabéticos, o sea, hay condiciones que el pronóstico del paciente, incluso dándoles un adecuado manejo, el pronóstico es pobre, pero no vas a cambiar absolutamente nada del manejo. El manejo sigue siendo exactamente el mismo. Y recuerda que es que el problema con los diabéticos es que tienen una angiopatía, una microangiopatía. Ellos, los pequeños vasitos ya están comprometidos y difícilmente va a llegar una buena cantidad o concentración de antibiótico hasta la última parte de la extremidad y eso es lo que hace que sea un poco complejo, pero el manejo es el mismo, o sea, no cambia por ser diabético. Simplemente hay más riesgo de unas secuelas o de unas complicaciones posteriores, pero el manejo no cambia por ser diabético ni inmunosuprimido, solamente cambiaría si es enfermo renal en el ajuste de la dosis del antibiótico. De resto, el manejo inicial es el mismo. Listo, profe, muchas gracias. Dale, de nada. Profe Julián, muchas gracias. Un placer No, tenerlo acá y gracias por el espacio. no, a Mil ustedes gracias, muchas profe. gracias por invitarme. A la orden cuando se pueda dar otra vez y con otro tema me avisan y yo siempre estoy dispuesto. ¿Listo? Julián, muchas gracias, hombre. No, profe, a usted. Muchas gracias a todos. Por aceptar la invitación, por acompañarnos. De modo personal, me aclaraste muchas cosas frente a este tema, pues no soy experto, pues sí tenía muchas dudas, pero muchas gracias, hombre, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, profe, y a usted también por participar. Feliz Estén noche, muy bien, hasta jóvenes. luego. Buenas noches. Bueno, Chao, hasta luego. Adiós, Gracias a profe, hasta todos. luego. Chao, profe, gracias. chao.